Le pido a don David que por favor nos grabe para ahora sí saludar al compañero Molay Más Ontiveros, historiador, para hablar. Hay mucho que tenemos que reflexionar, hay que ver esta situación que nos propone Molay en perspectiva amplia. Hay que hablar de Maduro, de la doctora Claudia Sheinbaum, de Trump y la necesaria integración latinoamericana. Querido Molay, te abrazo, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Un placer saludarles en inicio de semana acá a los camaradas, las camaradas de Sin Censura y a toda la banda que sigue esta trinchera de comunicación. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Luego de haber Bueno, mostrado el llamado que hace el impostor ese de Edmundo González a un golpe de Estado en Latinoamérica, perdón, en Venezuela, y la respuesta que da Maduro de que pues vamos, podrían contestar con situaciones fuertes, con la integración precisamente de varios países, deja mucho la reflexión, amigo, y con eso me despierto, con eso con eso, pues me siento hoy listo para reflexionar, querido Molay. sí, pues es que acá en México se cumplió como un primer momento, ¿no? Del proceso de transformación en esta segunda etapa, ¿no? Es un proceso que siempre hay que insistirlo bien, después de 36 años de neoliberalismo, y de más de 90 años de autoritarismo priista, eh, pues estamos en una etapa de, primero, los primeros pasos de una experiencia democrática y en un proceso de reconstrucción nacional, ¿no? Entonces, todas estas tarugadas que dicen los habitantes de la ínsula del No, la pandilla golpista mal llamada oposición, pues siguen montadas en su macho de que nada cambia y de que todo está mal y de que nada se ha hecho, de que no hay nada que celebrar. Y pues después de que destruyeron al país, ¿no? Entonces, lo que sí se hizo es que ante un pueblo que ocupa una plaza pública, que eso es muy, muy importante, se entregaron resultados de estos primeros 100 días, ¿no? Después de 6 años de una primera etapa, estos primeros 6 días de una segunda etapa de este proceso de inicios de una experiencia democrática, la reconstrucción nacional y la construcción de una soberanía y una autonomía que son como una segunda o una tercera independencia nacional, ¿no? Y la recuperación de los principios y los valores del liberalismo del siglo XIX y la recuperación del programa social de la Revolución Mexicana. Frente a eso estamos en nuestro país, pero tenemos en América Latina los focos de la resistencia antifascista y antiimperialista, que eso es muy importante en el caso venezolano, ¿no? En Venezuela el ascenso de Maduro, ¿no? Y la toma de protesta de Nicolás Maduro es fundamental, es una victoria también de los pueblos y también nos muestra de cuerpo entero a estos habitantes de la ínsula del No, a estos golpistas, porque justo en el marco del ascenso del gobierno de Nicolás Maduro, una de las características principales de las que fuimos testigos fue toda esta campaña de mentiras que se empujó, ¿no? Desde la matriz de comunicación que intentó hacer el golpe mediático, ¿no? Con todo esto, primero intentando montar un atentado utilizando un francotirador, ¿no? En contra de María Corina Machado, ¿no? Intentando generar la percepción de que había un ambiente enrarecido, de que había un ambiente tenso en el marco de la toma de protesta de Nicolás Maduro. Y como el gobierno logró desactivar esto, ¿no? Había un canal de televisión venezolano intentó iniciar este montaje diciendo aquí, en el meeting de María Corina Machado, meeting que además estaba a unas cuadras de un meeting chavista y no hubo ningún problema, ninguna confrontación, ninguna agresión. La policía venezolana protegía a los simpatizantes de María Corina Machado, que no de Inmundo González, ¿no? Porque Inmundo González es nada más como un figurín, ¿no?
pero entonces protegía el Estado venezolano, protegiendo a los simpatizantes de María Corina Machado y a la propia María Corina Machado, y entonces se intenta hacer como esta caricatura de que había un francotirador que estaba poniendo en riesgo a María Corina, y entonces antes de que se activara el montaje, la policía venezolana detuvo al tipo, que ya estaba siendo transmitido por televisión, y lo detuvieron y lo desarmaron y resultó que era un militante del partido de María Corina Machado, ¿no? Todavía María Corina intentó continuar con el montaje, pero ya se había desactivado. Esto de que saludó desde abajo, desde el mitin acá al francotirador, y evidenció que lo que querían hacer era generar un escenario parecido a lo que vivió Donald Trump con el intento de asesinato o aquello que sufrió, que le decoraron una oreja, ¿no? Y luego sigue todo el montaje del el intento de secuestro, ¿no? Y ahí es donde, como la primera etapa del montaje, que era esto del francotirador, se desactivó, ya ahí todos lo callaron, todos los medios callaron eso, de hecho ya no lo continuaron diciendo, pero se inició el plan B, que fue el tema del montaje, ¿no? El tema del autosecuestro. Y ahí se evidenció el nivel de comunicación y la intencionalidad a la que nos vamos a enfrentar en los siguientes años con el gobierno de Donald Trump al frente de este fenómeno, ¿no? Que es como los medios de comunicación a nivel global, los medios de comunicación chayoteros, digamos, los medios corporativos, las empresas mediáticas, de la manipulación, de la troquelación de subjetividades en función de la mentira y en función de intereses privados muy, muy concretos, todos iniciaron un nado sincronizado a nivel global, ¿no? En donde se inmiscuyeron expresidentes, exmandatarios de diferentes países con esto de que María Corina había sido secuestrada, ¿no? Y aquí en México, pues ahí estuvieron los de Televisa, los de TV Azteca, los de Latinus, los de Atypical, toda la fauna nociva mediática en el nado sincronizado del secuestro de María Corina Machado, ¿no? Y eso es lo sorprendente en Europa, también en Estados Unidos, en América Latina, en todas las cadenas de televisión, repitiendo como loros que había sido secuestrada. Minutos después, pues tuvo que salir a dar la cara porque eso era un montaje mal hecho, ¿no? Y se les cayó. Y algunos tienen el cinismo de insistir en que en realidad está secuestrada y mil mentiras más, ¿no? Entonces, eh, esto, esto ilustra el ambiente al que nos vamos a enfrentar a partir del 20 de enero, ¿no? Entonces, como que tenemos tres momentos de esta coyuntura, tres momentos muy importantes, ¿no? El ascenso de Nicolás Maduro, que logró, en el marco de su inicio de gobierno, se logra un ambiente de estabilidad y se logra también una actividad muy importante que es el Congreso Mundial Antifascista, ¿no? eh, donde se inician trabajos con diferentes personalidades, diferentes movimientos sociales, para desarrollar un movimiento internacionalista de resistencia y de lucha y de propuestas frente al fascismo, frente al imperialismo y frente a la voracidad del capitalismo, ¿no? Y se toma protesta en el marco de su constitucionalidad, en el marco de la legalidad y de la autonomía de la nación venezolana, del proceso bolivariano, se logra tomar protesta sin mayor problema más que en los montajes mediáticos, ¿no? En México llegamos a los 100 días de un gobierno, yo creo un gobierno, una experiencia de lo más exitoso que ha habido en la historia de la política, en la historia moderna de los estados nacionales y en la historia sobre todo de las luchas de los pueblos, el gobierno más exitoso, el gobierno mejor evaluado, ¿no? Y el gobierno que entrega mejores resultados a su movimiento, ¿no? Al movimiento que lo lleva al gobierno, al poder y al pueblo al que representa originariamente, ¿no? Eh, y en el tercer momento de esto es será el ascenso de Donald Trump al gobierno, ¿no? En Estados Unidos, que es muy característico en este momento. Uno, la conferencia de prensa que dio esta, donde habló de cambiar el nombre del Golfo de México y todas estas
estas obscenidades, ¿no? Estas amenazas de agredir a Dinamarca con la ocupación de Groenlandia, todos estos asuntos que ya todos conocen muy bien, ¿no? Pero en el marco de la situación crítica que vive el país norteamericano, ¿no? O sea, todos somos testigos de este fenómeno de los incendios en Los Ángeles, ¿no? Y el conflicto que tiene interno con el gobierno de Los Ángeles de culparlos a ellos, ¿no? Y de culpar a los migrantes en vez de proponer, en vez de ayudar, en vez de apoyar a la gente que está damnificada, que por cierto, mucha de esa gente no son pobres tampoco, ¿no? O sea, se les quemó su casa y al rato se compran 6 casas o ya tienen 20 casas en todo el mundo, ¿no? Tampoco son pobres damnificados, pero como sea, es una tragedia lo que se está viviendo allá. Son ciudadanos norteamericanos los que están sufriendo esta tragedia y Trump, que todavía no gobierna, pero que ya es una figura pública importante, en lugar de colaborar, en lugar de ayudar, está enrareciendo el ambiente, criticando y peleándose con el gobierno de California, ¿no? De Los Ángeles, más bien. Y es muy interesante porque eh, el gobierno de Trump iniciará una etapa, y esto quiero señalarlo mucho, que choca directamente con los procesos de transición democrática y de construcción de igualdad que representan los procesos como el de Venezuela y como el de México, con proporciones muy guardadas. No quiero decir que sean procesos similares, ¿no? Son procesos muy diferentes, el venezolano y el mexicano, pero son procesos que defienden la soberanía nacional, que tienen programas de redistribución de la riqueza, que reconocen el humanismo como la bandera de lucha principal frente al fascismo, ¿no? Y el gobierno de Donald Trump, ¿qué será? ¿No? Entonces, ahorita ya podemos, por la forma en la que se ha comportado, por la composición de su gabinete, por la importancia que tiene en este momento ya personalidades como Elon Musk, ¿no? Haciendo política ya desde Twitter, promoviendo a los nazis y a los fascistas en Europa para que sean votados, para que sean elegidos, por ejemplo, en el caso de Alemania, ¿no? Entonces estamos entrando en una etapa en donde la derecha más recalcitrante, que en su momento fue marginal, ¿no? Una derecha que se autoproclama como esto de la ilustración obscura, ¿no? Esta derecha, ese este tecnofascismo, este tecnoautoritarismo de Silicon Valley, ¿no? Que en los últimos 10 años había estado promoviéndose y tratando de ganar el debate dentro de la misma derecha, pues ahora la vamos a ver convertida en gobierno, ¿no? Entonces vamos a estar frente a un tecnofascismo totalmente aceleracionista. ¿Qué quiere decir aceleracionistas? Pues son estas escuelas filosóficas y económicas que proponen agudizar las contradicciones del propio sistema capitalista, contradicciones que generan crisis social y crisis ecológica para que reviente, digamos, la civilización occidental y reviente lo que ellos llaman el marxismo cultural, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues son todas las reivindicaciones y todas los logros y todos los avances que la humanidad ha tenido que han mejorado la vida de las mayorías, ¿no? Es decir, avances democráticos, derechos civiles, libertades democráticas, políticas redistributivas, la responsabilidad del Estado frente a los derechos de los pueblos, todo eso para ellos es el marxismo cultural, incluso los derechos humanos, ¿no? La agenda de los derechos humanos para este grupo, para esta visión del mundo, por eso llaman ilustración obscura, porque plantean que todos los alcances civilizatorios que se tienen hasta ahora son parte del marxismo cultural, ¿no? Son parte de la aberración del mundo, que los negros, que las mujeres, que los pueblos indígenas tengan derechos y se sientan seres humanos, para ellos es el triunfo del marxismo y del comunismo, ¿no? Y lo tienen que echar para atrás, lo tienen que revertir, y lo revierten, plantean revertirlo, haciendo reventar por los aires a la civilización misma y regresando a una especie de feudalismo capitalista global en donde la dominación la ejerza mediante los medios electrónicos de comunicación y mediante la coerción y el militarismo, un pequeño grupo de tecnócratas tecnológicos, ¿no?
encabezados, claro, por Elon Musk, ¿no? O por las pandillas derechistas de Silicon Valley, ¿no? Y esto que suena distópico y alucinante está caminando en Estados Unidos, ¿no? Y se tienen, que es lo único que se le puede oponer a este avance reaccionario y fascista que va a gobernar el país más poderoso y peligroso de la Tierra, pues lo que pasó en Venezuela y lo que pasó en México, ¿no? Es una pena que haya liderazgos que se echen para atrás de manera tan cobarde como es el de Lula da Silva, como es el de Gustavo Petro. Yo creo que en el caso de Lula da Silva es un cálculo político que tiene que ver con sus relaciones con el imperio y con grupos empresariales, tiene que ver con la fragilidad de su gobierno. En el caso de Boric, pues es un alineamiento total. Boric no es de derecha, Boric no es de izquierda, Boric es un derechista consumado, desde que apoya a Zelensky, desde que apoya todo lo que venga de Estados Unidos, desde que se alinea siempre a la derecha chilena, ¿no? No me extraña de Boric que salga a decir, a repetir la propaganda reaccionaria, ¿no? Esto de que es una dictadura Venezuela, ¿no? Y en el caso de Petro yo creo que es un caso de sectarismo, un sectarismo muy así, muy del tipo de los M19, ¿no? De que nosotros somos la vanguardia y todo lo que se mueva fuera de lo que nosotros decimos, pues no entra en el marco de la verdad absoluta, pero creo que eso lo va a tener que superar. Al final se van a tener que relacionar, todos se van a tener que relacionar con el gobierno bolivariano para impulsar una necesaria unidad y una necesaria articulación latinoamericana frente a las agresiones y las groserías que serán constantes de parte de la administración que ascenderá el 20 de enero en Estados Unidos, ¿no? Y acá está nuestra presidenta, nos dará mucha mejor información. Y muchas gracias, camarada.